La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Este es el comentario del 14 de abril. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Mi familia, este día, el comentario, la lección está por demás interesante. Yo aprendí en este día algo que ya había leído, pero cuando yo digo que aprendí, es porque se hizo más consciente en mi pensamiento. Por ejemplo, usted ya sabe que Dios no miente, ¿cierto? Usted sabe que Dios no miente. Dios no miente. Usted lo sabe. Y yo también lo sé. Yo también sé que Dios no miente. Usted sabe que Dios siempre dice la verdad. Dios siempre dice la verdad. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando Dios habla, siempre dice la verdad. Lo voy a repetir muchas veces porque para mí ese es un concepto importante en la lección de este día. Dios siempre dice la verdad. Dios cuando habla siempre dice la verdad. Dios no puede decir ninguna mentira. Él no dice ninguna mentira. Dicho de otra palabra, Dios siempre dice la verdad. Dios siempre dice la verdad. Ahora bien, escúchenme bien. Satanás siempre que habla dice mentiras. 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 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús siempre dice la verdad. Jesús siempre dijo la verdad. Jesús siempre dijo la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Él siempre dice la verdad. A diferencia de Satanás, de acuerdo a Juan 8:44, Jesús dijo lo siguiente: ustedes son de vuestro padre el diablo, y sus deseos quieren hacer. Porque Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Wow. Jesús es la verdad. Siempre dice la verdad, siempre habla la verdad. Pero Satanás es un mentiroso y padre de la mentira. Jesús siempre dice la verdad porque Él es el autor de la verdad. La verdad procede de un corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo lo conoce. Él es el fundamento de la realidad y de toda verdad. Al contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engañó a Eva en el Edén distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás, no morirán, en el contexto de comer el fruto, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia, socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las escrituras y a veces cita erróneamente la Biblia si le conviene. Miren lo que estoy diciendo aquí, miren lo que estoy explicando, familia. Yo inicié diciendo que Dios siempre dice la verdad. Por lo tanto, la estrategia de Satanás consiste en que tú dudes de la palabra de Dios. La estrategia de Satanás consiste en que tú dudes de la palabra de Dios. ¿En qué consiste la estrategia de Satanás? Consiste nada más, nada menos, en que tú dudes de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso yo dije que Dios cuando habla siempre dice la verdad. Porque, por ejemplo, cuando tú pasas un problema difícil, cuando tu familia está enfermo, cuando tú mismo estás enfermo, cuando tú estás triste, lo primero que pasa por tu mente es que Dios te abandonó. ¿Por qué? Porque Satanás llega y te dice,
Justin, Justin, Dios te abandonó. O sea, cuando pasa este pensamiento por tu mente, lo primero, o sea, cuando tú estás triste, cuando tú estás preocupado por algo, cuando estás enfermo, lo primero que pasa por tu mente es que Dios te abandonó, que Dios ya no te ama, que Dios se olvidó de ti. Pero cuando tú dices eso, tú estás siguiendo solo el pensamiento de Satanás. Porque Satanás llega y te engaña, llega y te miente. Él te hace creer que de verdad Dios te olvidó. Pero la Biblia dice, aunque padre y madre te dejaran, yo nunca te olvidaré. Tengo tu nombre esculpido en la palma de mi mano. ¿Y por qué dices que Dios se olvidó de ti? Acuérdate, Dios nunca miente. Si Dios te dijo, nunca me voy a olvidar de ti, significa que Dios nunca se va a olvidar de ti. Si Dios dijo que te ama, Dios te ama. A pesar de tus errores, a pesar de tus defectos, a pesar de lo malo que tú haces. La Biblia dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te he tratado con misericordia. ¿Y por qué a veces entonces nosotros creemos que Dios no nos ama? ¿Por qué a veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tú desconfíes de la palabra de Dios. Porque Satanás quiere que tú desconfíes de la palabra de Dios. Y cuando a veces te sientes solo, y cuando a veces ya no quieres avanzar, y cuando a veces ya no quieres avanzar, Dios te dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi familia, la estrategia completa de Satanás es que tú dudes de la palabra de Dios. La estrategia completa de Satanás es que tú dudes de la palabra de Dios. Por eso la Biblia en Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, si tú crees en la palabra de Dios, por favor, no vendas eso que crees. Confía en que Dios estará contigo en las buenas y en las malas. Confía en que Dios está contigo en la enfermedad y en la salud. Confía en que Dios está contigo cuando hace las cosas bien y cuando hace las cosas mal. Confía en la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, estos textos me recuerdan a mí las estrategias de Satanás. La estrategia de Satanás consiste en que tú no creas en la palabra de Dios. La estrategia de Satanás consiste en que tú no creas en la palabra de Dios. La segunda estrategia de Satanás es que tú no estudies la Biblia. Es que yo no estudie la Biblia. Esa es la segunda estrategia de Satanás. Él busca todos los días, bajo toda circunstancia, a toda costa, que tú no estudies la palabra de Dios, que tú no leas tu escuela sabática. Porque leer la escuela sabática, estudiar la escuela sabática significa que vas a abrir la Biblia. Y Satanás busca, bajo todo poder humano, que tú descuides el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú no estudias la palabra de Dios, tú estás bajo el poder de Satanás. Y al igual que Adán y Eva, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Mi familia, por eso es que en el día a día tú luchas por estudiar la Biblia. Porque hay algo que te dice, la estudias al ratito, estudias más al ratito, estudias después, porque Satanás no quiere que tú leas la palabra de Dios. Por eso, en la Edad Media, con los cristianos, Satanás logró que la Biblia solo la tuvieran los sacerdotes, los prelados. Solo ellos podían tener acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque solo así Satanás podía tener dominada a la humanidad. Y fue así, sin que el pueblo estudiara la Biblia, que surgió la idea de que un ser humano podía representar aquí en la tierra a Dios. Fue así, sin tener acceso a la palabra de Dios, que un hombre se le dominó papa, vicegerente de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no se estudiaba la palabra de Dios. Mi familia,
Satanás nos dice, tranquilo, 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 tranquilo. No estudies la Biblia. ¿Para qué vas a estudiarla? La estudias después. Porque Él sabe que si nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, estamos en sus manos, estamos a merced de Él. Por eso, hoy más que nunca, familia, la sutil estrategia de Satanás es que tú no estudies la palabra de Dios. Es que tú descuides tu relación personal con Dios. Hoy más que nunca. Por eso, ¿cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios, Señor, ayúdame a estudiar tu palabra todos los días? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, Señor, ayúdame a estudiar la Biblia todos los días y a creer en tu palabra? Cree, necesitas creer en la palabra de Dios. Dios no miente. Si Él te dijo que te ama, Él te ama. Si Dios te dijo que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, créelo así. Si Él te dijo que nunca te ha olvidado y no te va a olvidar jamás, tienes que creer que Él nunca te va a olvidar. Nunca te va a olvidar. Mi familia querida, que mi Dios los bendiga en esta mañana. Que mi Dios los acompañe en sus actividades. Y que tú y yo decidamos hoy más que nunca estudiar la Biblia todos, todos, todos los días. Que mi Dios los bendiga. Soy su amigo Nemorio Machucho González y saben que como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana.